Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy veremos movimiento armónico simple MAS. Objetivos: identificar el movimiento oscilatorio, reconocer las características de un movimiento armónico simple y conocer la ley de Hooke y algunos ejemplos. Voy a iniciar finalizando el tema de la sesión anterior, que fueron los procesos termodinámicos. Para ello, aquí les estoy mostrando las gráficas que caracterizan a cada uno de esos procesos. Iniciamos con el proceso isobárico, que es este que tenemos acá. Recordemos que es un proceso donde la presión no varía. Por lo tanto, miren acá, la presión que está en el eje Y está constante. Y en este caso que está variando el volumen. Todos estos procesos los dibujamos en unos diagramas que se llaman diagrama PV, o sea, presión versus volumen. Vamos al siguiente proceso, que sería el isócoro o isométrico o isovolumétrico, donde precisamente el volumen, miren acá, es el que permanece constante. Si se dan cuenta, entonces tenemos una línea, pero en vertical. Por lo tanto, nuestra primera ley de la termodinámica nos quedará como Q igual a delta U. Recuerden los términos que vimos cuando hablamos de la primera ley de la termodinámica. Bueno, algo importante es que aquí en estos diagramas nos están llamando el trabajo como T, pero recuerden que nosotros lo hemos denotado como W. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bien, vamos con la siguiente, el proceso adiabático. Recordemos que es un proceso en el cual no hay transferencia de calor alguna. Por lo tanto, ¿cuánto valdrá Q? 0. Muy bien. Entonces recordemos que la primera ley nos dice que delta U es igual a Q menos W. Por lo tanto, si Q es 0, entonces ¿qué nos queda? Miren, acá lo escribí. Delta U igual a menos W. Y esta es la gráfica que caracteriza ese proceso. Y por último, la gráfica de un diagrama PV para el proceso isotérmico. Recordemos que este proceso es en el que la temperatura no cambia. Entonces, si no hay cambio de temperatura, ¿a qué es igual el delta U? O sea, el cambio de energía interna, pues a 0. Muy bien. Por lo tanto, la primera ley nos quedará Q igual a W. ¿Listo? Muy bien. Para finalizar el tema de termodinámica, vamos a mirar la segunda ley. Esta dice que todos los procesos que conservan energía, ¿se acuerdan cuáles son esos? Muy bien, los que cumplen la primera ley de la termodinámica, proceden en cierta dirección. Miren acá estas flechas. Esto quiere decir que la segunda ley implica direccionalidad para el comportamiento de la naturaleza. Por lo tanto, la segunda ley establece qué procesos de la naturaleza pueden ocurrir y cuáles no. Entonces, nombremos algunos ejemplos de algunos procesos compatibles con la primera ley de la termodinámica, pero que se cumplen en un orden gobernado, miren, por la segunda ley. Por ejemplo, cuando dos objetos que están a diferente temperatura se ponen en contacto térmico entre sí, el calor fluye del objeto más cálido al más frío, pero nunca del más frío al más cálido. Otro ejemplo, la sal se disuelve espontáneamente en el agua, pero la extracción de la sal del agua requiere alguna influencia externa. Otro ejemplo, cuando se deja caer una pelota de goma al piso, rebota hasta detenerse, pero el proceso inverso nunca ocurre. Todos estos son ejemplos de procesos irreversibles, es decir, procesos que ocurren naturalmente en una sola dirección. Ninguno de estos procesos ocurre en el orden temporal opuesto, ¿sí? Si lo hicieran, violarían la segunda ley de la termodinámica. Por ejemplo, acá vean, el cono se descongela y es un proceso que ocurre naturalmente en esa dirección. Bien, y con esto damos por terminado nuestro tema de termodinámica. A ustedes les queda como tarea consultar sobre las máquinas térmicas. Esto es para el que desee hacerlo, para el que quiera profundizar sobre el tema, ¿listo? No es obligatorio. Bien, ahora sí, hablemos del más. ¿Qué significan estas tres letras? Significa movimiento armónico simple. ¿Listo? De ahora en adelante nos referiremos a él como el más. Muy bien, entonces para hablar del movimiento armónico simple, vamos a hablar primero del movimiento oscilatorio. ¿Qué es ese movimiento oscilatorio? Bueno, pues en la naturaleza existen algunos cuerpos que describen movimientos repetitivos con características similares. Por ejemplo, el péndulo de un reloj, ¿cierto? Tiene un movimiento de vaivén. Las cuerdas de una guitarra, ¿cierto? Van, suben, bajan, suben, bajan. O el extremo de una regla sujeta en la orilla de una mesa, ¿verdad? Si la pusiéramos allí en el borde, le damos un toque y ella va a vibrar, ¿cierto? Haciendo un movimiento oscilatorio. Todos estos movimientos
que describen estos objetos que acabamos de mencionar se definen como periódicos. Una forma muy simple de ver un movimiento periódico es, por ejemplo, un resorte. Mírenlo acá. Este objeto lo que hace es oscilar entre sus posiciones extremas, es decir, que pasa siempre por el mismo punto. A ese punto le llamamos el equilibrio, el punto de equilibrio. Entonces imaginemos que este es el resorte, ¿cierto? Entonces, si lo elongamos, llegará hasta este punto que le han llamado aquí una A con una apóstrofe, sería A', se lee, y cuando vuelve o se devuelve en su movimiento, se comprime totalmente, ¿cierto? Entonces llega a esta posición A. Entonces va y viene, ¿cierto? Pasando siempre por el mismo punto. Bien, miremos las siguientes características en un movimiento oscilatorio. Entonces empecemos con la oscilación. ¿Qué es? Una oscilación se produce cuando un objeto realiza un movimiento repetido de un lado a otro en torno a una posición central, lo que hablamos ahorita del resorte, ¿cierto? Va, vuelve y pasa siempre por el mismo punto. Veamos el ejemplo que tenemos acá, el reloj de péndulo, ¿cierto? ¿Qué pasa con este péndulo? Hace este movimiento que tenemos aquí. Va y viene, ¿cierto? Entonces, digamos que tomamos el péndulo así, ¿verdad? Lo soltamos, va y vuelve. Eso sería una oscilación. Miren, va y vuelve. Eso sería otra oscilación y así hasta que pues el péndulo parara. Ahora, otra de las características es el periodo. Es el tiempo que tarda un objeto en realizar una oscilación. Se representa con la letra T mayúscula. Miren, en el sistema internacional pues la unidad es el segundo. ¿Listo? Siempre debemos manejarlo en segundos. Entonces en este caso digamos que diríamos cuánto tiempo demoró en ir y volver. Eso sería el periodo, el tiempo que tardó en ir y volver. Muy bien, siguiente característica, la frecuencia. Es el número de ciclos que realiza un objeto por segundo o en la unidad de tiempo, ¿vale? Se expresa en el sistema internacional en hercios y se denota, así como está acá escrito, Hz, Hertz. La frecuencia también se representa por la letra F minúscula. Entonces, aquí es importante darnos cuenta que la frecuencia, como bien lo acabamos de leer, es el número de ciclos u oscilaciones que realiza el objeto por segundo o por la unidad de tiempo. En este caso, lo que veríamos es cuántas veces fue y volvió, digamos, este péndulo, cuántas veces en un segundo. ¿Listo? Ahora, las unidades que se manejan, como les decía acá, son los hertz, Hz, que es exactamente lo mismo que segundo a la menos 1 o 1 sobre segundo, ¿vale? Cuando nos aparezca estas unidades o estas unidades o estas, pues ya sabemos que todas equivalen a frecuencia, sino que en el sistema internacional, pues siempre lo llamamos hertz, ¿listo? Muy bien, ahora hay dos ecuaciones que nos relacionan la frecuencia y el periodo. Mírenla acá. Entonces, frecuencia es igual a 1 sobre periodo. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, periodo en qué unidades se da, en segundos, por lo tanto es 1 sobre segundo, o sea que efectivamente nos quedan hertz. También es importante, en este caso sería para un ciclo. Entonces, si nos dijeran 2, 3 ciclos, entonces este 1 cambiará dependiendo la cantidad de ciclos que nos digan, ¿vale? Este es para el caso de un ciclo. Y periodo es, miren, es exactamente, digamos, es esta ecuación, pero despejado el periodo. Entonces, miren, este estaba dividiendo, pasa a multiplicar, miren acá, y este estaba multiplicando, pasa a dividir. Entonces, periodo pues sería igual a 1 sobre frecuencia. Por favor, anoten estas dos ecuaciones ahí en su cuaderno, que son importantes. Muy bien, otra de las características importantes son la elongación. Veamos acá, es la posición que ocupa un objeto respecto de su posición de equilibrio. Entonces volvemos a lo de la posición de equilibrio. Miremos el ejemplo que tenemos acá. Entonces tenemos un resorte unido a un cubo de madera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podríamos tomar ese resorte y elongarlo, ¿cierto? Y luego soltarlo y él va a empezar a tener un movimiento oscilatorio, ¿cierto? Entonces va y vuelve, va y vuelve. Entonces la elongación será ese punto o esa posición que ocupa en determinado momento con respecto de su posición de equilibrio. Recordemos que este cero, donde aparece acá, miren como el cero, sería la posición de equilibrio del resorte, ¿vale? Entonces, si lo alargo un poquitico, pues ya estará por acá, miren. Entonces aquí en la parte de abajo nos están dando la distancia. Esto está dado en metros, ¿vale? Entonces, si lo elongo un poquito, entonces miren, ya no está en 0, sino está en 3 metros.
Si lo elongo más, ¿hasta dónde llega? Mire, hasta 10. Luego él se devuelve, ¿cierto? Porque el resorte tiende a devolverse, tiene una fuerza recuperadora. Entonces, miren, se devuelve, entonces si este era 0, hacia la izquierda pues van los negativos, entonces pasaría por -3, luego a -10 y así iría en este recorrido. Bien, entonces la elongación va a ser el punto donde yo decida mirar en dónde quedó. Ah, bueno, esa sería la elongación en ese punto, ¿vale? Ahora, la amplitud, que es la siguiente característica, dice, la amplitud del movimiento, denotada con A mayúscula, es la mayor distancia, o sea, la máxima elongación. Entonces, miren que es distinto, porque una cosa es que esté elongado y que yo mire un punto de esa elongación, pero otra cosa es que esté elongado totalmente, o sea, la máxima elongación sin deformarse, importante. Que a veces los resortes, pues obviamente por la constante elástica que manejan, si usted le aplica mucha fuerza, pues se va a deformar, ¿vale? Entonces no, la máxima elongación. En este ejemplo que tenemos aquí, piense un momento cuál sería esa máxima elongación. Muy bien, la que aparece aquí como A, miren la A, ¿sí ven? La máxima elongación sería 10, por lo tanto a esa máxima elongación le llamamos amplitud. Ahora, para el lado de la máxima elongación, ¿cierto? Ahora, si se devuelve y se devuelve y se devuelve y se comprime, ¿hasta dónde llegaría? A menos A, o sea, la amplitud, pero en negativo. ¿Cuánto sería? Pues -10, ¿listo? Muy bien, miremos entonces un ejemplo para que nos quede claro lo que hemos hablado hasta el momento. Dice, un bloque atado a un resorte oscila sin fricción entre las posiciones extremas B y B'. Mírenlas acá, B y B'. Indicadas en la figura. Si en 10 segundos pasa 20 veces por el punto B, determinar A, el periodo de oscilación, B, la frecuencia de oscilación, C, la amplitud. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar calculando el periodo de oscilación. Lo primero que tenemos que recordar es la ecuación. Entonces, recordemos las ecuaciones que mencionamos anteriormente de frecuencia igual a 1 sobre periodo, o lo que es lo mismo, número de ciclos sobre el tiempo empleado, y periodo pues igual a 1 sobre frecuencia. Entonces, como aquí nos están dando la información de la frecuencia, porque mire, dice que si en 10 segundos, según 10 segundos pues es el tiempo, en este caso sería t, pasa 20 veces, o sea que esas 20 veces vendrían siendo los ciclos o las oscilaciones. Por lo tanto, entonces voy a escribir acá frecuencia es igual ya no a 1, ya no sería este 1, sino serían ¿cuántas oscilaciones? 20. Entonces escribimos 20 dividido el periodo, en este caso el tiempo que demoró, en este caso 10 segundos para hacer esas oscilaciones. 10 segundos, ¿cierto? Entonces, ya que tengo esta frecuencia, pues simplemente reemplazo en esta ecuación. Entonces me queda T es igual a 1 sobre 20 sobre 10. Lo voy a hacer así como para que quede. Y aplico ley de la oreja. Recuerden que pongo un unito acá debajo. Entonces me va a quedar 1 sobre 1 sobre 20 sobre 10 segundos, ¿vale? Entonces ley de la oreja, me quedan 10 segundos arriba y 20 por una 20. Por lo tanto, mírenlo acá. Acá lo tenemos. ¿Sí lo ven? Periodo es igual a 10 segundos sobre 20. Entonces simplifico un medio, o podríamos escribir 0,5 sin problema, segundos. Ese sería el periodo de oscilación para este resorte que está atado al bloque. Muy bien, vamos con la siguiente. Dice la frecuencia de oscilación. Entonces, pues ya la teníamos por acá calculada, ¿cierto? Pero entonces veamos nuevamente. Bueno, aquí toman la ecuación, frecuencia igual a 1 sobre periodo, y como ya conocían el periodo, pues reemplazaron el 1 medio. Y eso les da 1 sobre 1 medio, 2, ¿cierto? O lo que es lo mismo, podríamos haber simplificado acá, miren que ya lo habíamos hecho. Entonces 20, 0 y 0 se cancelan, 2 sobre 1, 2. Por lo tanto, 2, y como queda sobre segundo serían hertz, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Listo, la respuesta son 2 hertz. Y por último dice la amplitud, que esa es la más sencilla de todas. Miremos aquí el movimiento. Recuerdan que este objeto o este resorte va a oscilar en torno al origen, ¿cierto? O sea, al punto de equilibrio. Entonces, miren, de aquí para allá. Luego se devuelve, pasa por ese punto y va para atrás. Y luego otra vez pasa por ese punto. Por lo tanto, la amplitud, si recuerdan de la gráfica anterior, va de este punto cero o punto de equilibrio hacia uno de los extremos. Entonces, si toda esta distancia mide 6 centímetros, ¿cuánto medirá el punto de equilibrio acá?
Muy bien, la mitad, o sea, 6 dividido 2, ¿cuánto da? 3. Muy bien, entonces, miren acá la respuesta, la amplitud es igual a 3 centímetros para este ejercicio. ¿Listo? Muy bien, ahora sí, después de haber hablado de los movimientos oscilatorios, entremos al tema movimiento armónico simple más. Un movimiento armónico simple es un movimiento oscilatorio en el cual se desprecia la fricción y la fuerza de restitución es proporcional a la elongación. En este caso, vamos a ver el ejemplo de una pelotica antiestrés, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros le ejercemos una fuerza? Pues ella se comprime, pero luego, ¿qué sucede? ¿Se queda así quieta, comprimida? No, ella vuelve a su estado natural, ¿cierto? O sea, ella se restituye. Bueno, pues a todos los cuerpos que describen este movimiento se le conoce como un oscilador armónico. Por favor, tomen nota, es importante. Muy bien, ahora veamos acá. Como los vectores fuerza y elongación se orientan en direcciones contrarias, podemos relacionar fuerza y elongación mediante la ley de Hooke. Entonces, esta ecuación es muy importante porque, miren, acá se relaciona la fuerza que usted le ejerce, digamos, a ese oscilador armónico, pensemos en el resorte, ¿cierto? Entonces, digamos, le ejerzo una fuerza y ¿qué va a pasar? Que esta será proporcional a la elongación, ¿cierto? Entonces, entre más fuerza le aplico, ¿qué va a pasar? Pues más se va a elongar. Pero entonces aquí aparece algo interesante y es una K, ¿cierto? Y el signo menos. Entonces, la K es la constante elástica del resorte. ¿Vale? Todos los resortes tienen, digamos, por naturaleza una constante elasticidad. Hay unos que son más fáciles de elongar, otros que tienen digamos que es más difícil poder elongarlo, ¿cierto? Entonces, esto es natural, esta acá es natural del resorte, ¿vale? Y el menos es porque es una fuerza de restitución, lo que les decía, si elongo el resorte en dirección hacia la derecha, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que el resorte va a querer volver a su estado natural y ¿hacia dónde va a ejercer esa fuerza? Pues hacia el lado izquierdo, ¿sí? Entonces elongo hacia la derecha y él quiere volver hacia la izquierda, ¿listo? Entonces, expresado en el sistema internacional, o sea, las unidades para la ley de Hooke es Newton sobre metro para esta constante elástica y tiene todo el sentido porque imagínense, K está en newton sobre metro multiplicado por la elongación que es X, que está necesariamente dada en metros, entonces se cancela metro con metro y ¿qué unidades nos deben quedar? Pues newtons, ¿por qué? Porque la fuerza está dada en newtons. Muy bien, para finalizar vamos a ver un ejemplo. Un ascensor de carga tiene una masa de 150 kilogramos. Cuando transporta el máximo de carga, 350 kilogramos, comprime 4 resortes 3 centímetros. Considerando que los resortes actúan como uno solo, calcular A, la constante del resorte y B, la longitud de la compresión del resorte cuando el ascensor no tiene carga. Muy bien, entonces para desarrollar este ejercicio lo primero que tenemos que mirar es la pregunta, la constante del resorte. ¿De dónde hallo la constante del resorte? Pues de la ley de Hooke. Miren, aquí escribí la ecuación, omití el menos porque pues ya sabemos que se debe a que es una fuerza de restitución, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué debo hacer? Despejar de esta ecuación la K, o sea, la constante. Entonces, X, que es la elongación, está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, despejada me queda así, miren la K, K igual a F sobre X. ¿Conozco el valor de la fuerza? Miremos aquí en el enunciado. Bueno, nos están dando la masa del ascensor más la carga, ¿cierto? Entonces, nos están dando las dos masas. ¿Qué debo hacer? O más bien, la pregunta es, ¿quién comprime esos resortes? Claro, pues el ascensor más la carga. Por lo tanto, tengo que sumar estas dos masas y multiplicarlas por ¿cuánto para hallar su peso? Muy bien, por 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces, mírenlo acá. Aquí ya calcularon el peso. Recuerden que eso es el peso, ¿no? El peso es la fuerza que permite o que hace que se compriman esos resortes, ¿vale? No hay otra fuerza. Entonces, W es igual a la suma, miren, de las ambas masas, 150 más 350, multiplicado por 9,8. Por favor, lo verifican ahí en su calculadora. Nos debe dar 4.900 newtons. Recuerden que el peso es una fuerza y se da en newtons. Muy bien, la fuerza ejercida por el ascensor y la carga es de 4.900 newtons. ¿Ya terminamos el ejercicio? No, porque nos están pidiendo la constante de resorte. Apenas hemos hallado F. Muy bien, ¿ahora qué necesitamos? Pues saber
cuánto se elongó o se comprimió. En este caso se comprimieron los resortes, dice aquí 3 centímetros, pero recuerden que en el sistema internacional debe darse en metros, por lo tanto si lo convertimos nos da 3 por 10 a la menos 2 metros, o lo que es lo mismo 0,03. Muy bien, entonces ahora sí, miren, acá tenemos la ecuación nuevamente, K igual a F sobre X, ya conocemos F, que es el peso del ascensor más la carga, 4.900 newtons, dividido 3 por 10 a la menos 2 metros. Muy bien, entonces, por favor, ahí en su calculadora, 4.900 dividido 3 por 10 a la menos 2 da 163.333,3 y las unidades, miren, newton sobre metro. Perfecto, nos quedaron las unidades que, como ya habíamos visto, que corresponden a la constante elástica del resorte. Listo, ya tenemos la constante, ese es el punto A. Ahora, punto B, la longitud de la compresión del resorte cuando el ascensor no tiene carga. ¿Cómo hacemos para hallar la longitud de la compresión? Pues despejar X de esta ecuación. Entonces, ¿cómo nos queda? La escribí por acá, entonces X es igual a F sobre K. Está multiplicando, lo paso a dividir. ¿Listo? Y reemplazo los valores. Ahora, ¿cuál será la fuerza? ¿La misma que usamos acá? No, porque dice que es cuando el ascensor no tiene carga. ¿Y cuánto es la masa del ascensor cuando no tiene carga? Muy bien, 150 kilogramos. Por lo tanto, como debemos convertirlo en fuerza, entonces multiplicamos por 9.8 para hallar ese peso. Entonces, miren, efectivamente aquí hicieron el cálculo. 150 por 9.8 nos dio 1.470. Y kilogramo por metro sobre segundo cuadrado nos da newtons. Perfecto, ya tenemos entonces la fuerza. Y conocemos la constante del resorte, claro, K, la acabamos de hallar, mírenla. Entonces es el mismo valor, miren que pusieron acá. Ahora dividen por favor en sus calculadoras 1.470 entre 163.333,3. Efectivamente nos da 9 por 10 a la menos 3 metros, o lo que es lo mismo 0,009 metros. Entonces, cuando el ascensor no tiene carga, el resorte se comprime 9 milímetros. Muy bien, por aquí les dejo unos ejercicios para que practiquen. Y listo, eso fue todo por hoy. Chao, chao.